Una tercera teoría acerca de la creación del universo se conoce con el nombre de creación desde la eternidad. Y la creación fue un acto de Dios en toda la eternidad, es lo que proponen en esta teoría. Nosotros hemos estado hablando acerca de eternidad, pero realmente es un concepto que nosotros no podemos entender, porque nosotros somos seres temporales, creados, tenemos un inicio, y en esta corporeidad y en esta dimensión no podemos entender ese concepto de Trinidad, de eternidad. La palabra para eternidad en el griego es aionios, en el hebreo es la palabra olán. Y lo esencial de esa imagen radica en que la eternidad es siempre la misma y siempre indivisible. Ojo, en la eternidad no hay división de nada, es un eterno presente, es un eterno ser. Eternidad es lo opuesto al tiempo. Eternidad es lo que se contrasta con el tiempo. No existe el tiempo en la eternidad. Eh, Ese concepto se aplica a la divinidad como opuesta a la humanidad, como contrastada a la humanidad. Dios es Dios y una de esas características es que Dios es eterno. La eternidad solamente puede aplicarse propia, única y exclusivamente a Dios. Su ser no es creado, no existe un devenir. En todo lo que es eterno no hay creación y no existe un futuro como tal, como nosotros concebimos el futuro. No hay en la eternidad nada semejante a algo más viejo o a algo más joven. Todo es allí, en ese ser. En la eternidad no hay un pasado, no hay un presente, no hay un futuro. El verbo ser en la eternidad no se puede conjugar como un era o como un hay o hubo, ni como un habrá, ni como un será, sino en un solo, un eterno es. No hay tiempo en la eternidad, reitero, nosotros no podemos entender esos conceptos en esta corporeidad ni en esta dimensión. Obviamente no puede darse ese estado de eternidad en este mundo creado. Sin embargo, a pesar de las limitaciones que tenemos en nuestro entorno, el mundo creado de una u otra manera es la imagen de la eternidad, ¿correcto? Bueno, esto era tratando de explicar un poquitico el concepto de eternidad. Pero en cuanto a la teoría de la creación desde la eternidad, desconecta a la creación del comienzo del tiempo y tiende hacia un dualismo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de dualismo? Básicamente son la existencia de dos seres, en este caso Dios uno y la creación otro, correcto, o por lo menos la materia, ¿ya? Tiende hacia el dualismo, ya que postular un proceso eterno de creación equivale a sostener que la materia es eterna. Volvemos aquí a lo que hemos planteado. La materia no se crea ni se destruye, sino que es eterna, ¿correcto? Simplemente tiene algunos cambios allí. Pero entonces, reitero, si la materia es eterna, tiene que ser la materia tan poderosa y tan eterna como el mismo Dios eterno, ¿correcto? Esa teoría de la creación desde la eternidad tiene dos variantes. La primera se encarga de la creación de la materia por Dios en la eternidad como tal, y la segunda tiene que ver es con la creación de seres espirituales de la eternidad, obviamente creados por Dios. En la primera variante, es decir, la creación de la materia por Dios en la eternidad, se dice que la materia es eterna, pero cuidado, también los que proponen esta teoría dicen, pero aunque es eterna, fue creada de algún modo por Dios o por otra deidad. Entonces aquí es algo bastante curioso porque, perdón, estamos hablando de que si es creada, ya no es eterna. Ahora, aquí lo que ellos proponen es que de alguna manera se tiene que medir el tiempo y que en un momento de ese tiempo la creación fue creada, la materia fue creada y sin embargo se dice que aunque fue creada es eterna, ¿ya? En la física, Aristóteles llegó a esa conclusión por eso que se conoce como la perpetuidad del movimiento, es decir, todo
está en movimiento continuo, ¿ya? Y diversos pensadores más tarde retomaron esa posición de Aristóteles. En la segunda variante, que es la creación de seres espirituales, Orígenes enseñó que un mundo de seres espirituales racionales ha sido creado eterna o atemporalmente por Dios. Entonces aquí hay otro concepto del atemporalmente. Atemporalmente porque si se está hablando de eternidad, pero también se está hablando de creación. Entonces, ¿cómo se fusionan esos dos conceptos? Entonces, se utiliza la palabra atemporalmente. Nosotros tenemos una palabra para designar nuestro tiempo que es el cronos, ¿correcto? Nuestro tiempo. Pero hay otra palabra para tiempo que es el kairos, que es el tiempo de Dios donde un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, allí se aplica este concepto de atemporalmente, ¿ya? Y que esos seres son originados o generados y por tanto obviamente se derivan de Dios como todo lo que existe que se deriva de Dios. Pero resultó que esos seres son inestables y esa inestabilidad los apartó de Dios y los dirigió hacia el no ser. Ese no ser en el sentido en que no son ya como fueron creados, no son para lo que fueron creados originalmente. Esos seres posteriormente se diversificaron, se encarnaron en nuestro mundo material que no es eterno, ¿correcto? Esa diversificación significa que hay de esos seres que fueron creados en un tiempo, hay seres buenos, seres malos, diferentes clases de seres de esos buenos y malos, etcétera. Y según Orígenes, tal mundo eterno de los espíritus era necesario si Dios había de ser omnipotente. Es decir, si nosotros vamos a hablar de la omnipotencia de Dios, perdón, o sea, tiene que haber una medida omnipotente con base en qué, ¿correcto? Eso podríamos aplicarlo también a la omnisciencia, ¿correcto? Omnipotencia, omnisciencia, ¿con base en qué? Entonces, Orígenes dice los espíritus son necesarios para explicar la omnipotencia de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que nosotros conocemos como mormones, enseña que toda la humanidad tuvo una vida preexistente como seres espirituales. ¿A qué se refiere con eso? Ustedes habrán escuchado hablar de el origen del alma en el ser humano. Y hay mínimo tres posturas para eso. Uno que se llama preexistencialismo, otro que se llama traducianismo y otro que se llama creacionismo. Los mormones creen en el preexistencialismo y mucha gente en otros sectores del cristianismo también creen en el preexistencialismo. Eso significa que Dios creó todas las almas de los seres humanos y cuando un ser humano es engendrado, Dios le dice a esa alma, ve y ocupa ese cuerpo. Eso se llama preexistencialismo. Muchos también sectores de la iglesia van a rechazar esta postura, pero reitero, hay muchos otros que lo creen. También a muchos sectores de la iglesia eh, eh, creen que Satanás y una tercera parte de los espíritus se rebelaron, fueron lanzados a la tierra en una existencia corpórea, ¿ya? Y la tierra entonces habría sido creada para que otros espíritus preexistentes tuvieran una morada. Es decir, aparte de los seres humanos, también esos seres que fueron, como habíamos dicho, por su inestabilidad, sacados de su origen, de su propósito original. A diferencia de Orígenes y de los mormones, hay algunos pensadores cristianos tradicionales que han rechazado la existencia, la idea de la preexistencia de las almas humanas, ¿correcto? Hay otros que lo creen. Eso ya es otro tema aquí, un tanto diferente a este. Siempre al estilo de Gesed Internacional.